Cómo Dios hace las cosas. Nunca me imaginé yo estar aquí tiempo atrás haciendo esto, pero Dios es Dios de maravillas y estamos listos para lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Bienvenidos, hermanos, a Restore City en español. Hoy me gustaría que se pusieran de pie. Vamos a comenzar alabando a Dios. ¿Quién está de acuerdo con eso? Comencemos de la mejor manera. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? La Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La Biblia dice que en Él fueron creadas todas las cosas y por Él subsisten todas las cosas. La ley de la física dice que todo lo que sube tiene que bajar. Y hoy quiero invitarlos a que subamos la adoración para que la gloria de Dios descienda en este lugar. Así que levanta tus manos y empieza a adorar a Dios. Dile lo que Él es para ti. El libro de los Salmos termina diciendo que todo lo que respire, alabe a Jehová. Si tú te estás moviendo en este momento, es porque estás respirando, es porque tienes que alabar a Dios con todas tus fuerzas. Él es el que cambia nuestro lamento en baile, hermanos. El Señor ha sido bueno. ¿Solo conmigo ha sido bueno? Yo creo que con todos, ¿verdad? Porque todos estamos aquí. Y el Señor ha sido fiel en nuestras vidas y ha puesto un mensaje en mi corazón. Tiempo atrás, desde hace un mes y medio, 2 meses, he sentido que Dios quiere que comparta esto con su iglesia. Y yo lo titulé, La oración se apodera de lo eterno. ¿Cuántos aquí oran al Señor? ¿Cuántos saben que la oración tiene poder? ¿Cuántos saben que la oración es nuestra arma más poderosa que tenemos? La Biblia dice que orando en todo tiempo. Es la única cosa que la Biblia dice, que orando en todo tiempo. Usted no puede dejar de orar para que usted viva. Usted puede dejar de comer un día y siente hambre. Y es igual, cuando usted no ora la palabra, cuando usted no ora con Dios, usted va perdiendo fuerzas. Por eso la Biblia dice, orando en todo tiempo. Y es un tema que Dios ha puesto en mi corazón. Le puse, la oración se apodera de lo eterno. Y el Señor me llevaba específicamente a una oración. Me estaba llevando fuertemente en un punto donde la oración iba dirigida a ciertas personas. Y ahorita les voy a compartir con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo a transmitir lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y con la ayuda del Espíritu Santo creo que les va a dar a entender, que les dé el conocimiento y el entendimiento para que puedan entender lo que Dios ha puesto en mi corazón. Fue de bendición la oración. Leonard Ravenhill, un hombre que Dios usó poderosamente tiempo atrás, lo declaró de esta manera: la oración es la cenicienta de la iglesia. Esta creada del Señor es despreciada y desechada, porque no se adorna con las joyas del intelectualismo, ni las brillantes sedas de filosofía, ni con la impresionante tiara de psicología. Lleva los delantales puestos de la honesta sinceridad y humildad. No teme arrodillarse. ¡Wow! La oración. La predicación afecta al tiempo, la oración a la eternidad. Amén. Y el Señor me llevaba fuertemente a la oración, pero la oración por los perdidos. Ese era mi punto que yo quiero compartirles en esta tarde. La oración hacia aquellas personas que no tienen a Jesús en su corazón. ¿Qué haces cuando todo tu alrededor está contaminado por la idolatría, la tibieza o el miedo? ¿Lloras por el pecado de los demás? Jesús dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Si esto hizo Él, ¿qué haremos nosotros? David dijo, ríos descendieron de mis ojos por aquellos que no guardaban tu ley. ¿Podemos ahora mismo decir, el Espíritu del Señor está sobre mí para predicar? ¿Podrían decir los demonios de nosotros lo que dijeron de ciertas personas que pretendían actuar en el nombre de Cristo? A Jesús conozco.
y a Pablo también. Pero ¿quién eres tú? Y el Señor me hacía meditar en todas esas cosas. Y me llevaba a mi forma de oración. Y yo encontré algo que, hermanos, la mayoría de nuestras oraciones son advertencias a Dios. Le decimos cómo hacer las cosas, le damos consejos a Dios, somos egoístas, porque la oración casi siempre va dirigida para nosotros mismos, o para nuestra familia, o para nuestro círculo más cercano. Y yo me ponía a pensar en todo lo que yo estaba haciendo. Y cuando yo me preocupaba por aquellas personas que no tienen a Jesús en su corazón, y la Biblia es clara que se van al infierno. Mientras yo en mi casa, en mi familia, yo estoy bien. Pero el Señor me confrontaba y me trajo una palabra donde me animó, me exhortó. Y es lo que quiero hacer con ustedes en esta tarde. Hermanos, perezca tal pensamiento. Nuestro objetivo siempre debe ser Dios. Es su honor el que está puesto en juego. Su bendito Hijo el que es despreciado e ignorado. Sus leyes quebrantadas y su ley olvidada. Y su nombre profanado. Cuando oramos le decimos lo que tiene que hacer y cómo. Y ponemos juicios justos sobre él. En una palabra hacemos todo menos orar. Y es una palabra fuerte que me pegó fuerte a mí. Yo le decía a mi esposa, batallé mucho, luché durante este tiempo con este mensaje. Porque es una palabra que me confrontó. Pero la palabra del Señor que al que ama, Dios le disciplina. Entonces, yo siento que es un mensaje que a todos nos pondrá a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo cuando oramos? La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero parece que le hacemos al revés, que cambiamos el patrón que dejó Jesucristo. Buscamos las añadiduras y cuando tenemos que buscar el reino de Dios ya estamos cansados, agotados, ya no tenemos las fuerzas necesarias. Cuando es tan fácil entender que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y el Señor me llevaba a una historia que está en el libro de Primera de Reyes 16. Primera de Reyes 16. Amén. Dice, pero voy a leer un poquito aquí lo que tengo y después empezamos con la lectura, pero ahí va a ser el primer tema. Primera de Reyes 16:30. Tenemos el dolor en el corazón por los hombres que perecen. Busqué esta estadística y me dolió. Tenemos el dolor por aquellos hombres que perecen. El peso de pensar de que un promedio de 85 personas mueren sin Cristo en el mundo a cada minuto que pasa. 85 personas mueren sin Cristo a cada minuto que pasa. ¿No es un motivo para recapacitar y tomar conciencia? Podemos decir lo que el apóstol Pablo dijo: ay de mí si no anunciar el evangelio. Las grandes empresas industriales suelen tener empleados que solamente son necesarios en caso de ocurrir un desperfecto. Cuando algo va mal en la maquinaria, estos hombres se encargan de descubrir el problema y arreglarlo. A estos hombres el trabajo rutinario no les es importante, porque su empleo consta en que son expertos en encontrar los defectos, arreglarlos y que la maquinaria vuelva a funcionar. Así es igual en el reino de Dios. Dios siempre tiene especialistas que han aparecido en momentos críticos de la historia para reprender en el nombre de Dios y de la justicia. ¿Qué haces cuando todo tu alrededor está contaminado por la idolatría, la tibieza o el miedo? Pero vamos a leer la palabra honrando a los tres más grandes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, Primera de Reyes 16:30. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab
hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa a andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Verso 33. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Señor, te doy gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre llega a tiempo, Señor. Tu palabra es lumbrera, Señor, a nuestro camino, Señor. Tu palabra, Señor, la que penetra lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y nos enseña el camino de la justicia. Hoy, Señor, estoy aquí como obediente, Señor, como un siervo tuyo, Señor, el cual, Señor, vengo a traer lo que tú has puesto en mi corazón. Y pido que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y dé el fruto al 100 por 1, Señor. Y que redarguya nuestros corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús pido todas estas cosas y que tu Espíritu Santo se mueva en todo el lugar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Amén. Se va a poner bueno ahorita. Acab era un rey de Israel y en un intento por asegurar su reinado se casó con Jezabel. Esta mujer Jezabel, esposa del rey Acab de Israel, se le atribuye como una ferviente adoradora del dios Baal. Se le representa como una mujer poderosa e influyente. Adoración a Baal, persecución de los profetas y una influencia sobre Acab. Jezabel ejerció una gran influencia sobre Acab, llevando a cometer actos de idolatría y crueldad. Y Acab era un rey de Israel que dice la Biblia que hizo peor que todos los reyes que estuvieron antes de él. Y él estaba quebrantando una ley cuando Dios les dijo los mandamientos que no se podía juntar con una mujer que no era de su pueblo. Para empezar, ahí ya empezamos mal. Él no podía casarse con una mujer que no fuera israelita. Y él, como era un rey, quería asegurarse la prosperidad de su reinado. Entonces él se casó con Jezabel. Y Jezabel era una sacerdota del dios Baal, ¿verdad? Entonces Jezabel es aquella que lleva influencia sobre Acab. Baal, ¿quién es Baal? Me puse a investigar. Dios cananeo de la fertilidad y señor de la lluvia, el viento y las nubes, que ofrecía promesas de prosperidad material. Ahí quiero que pongan atención porque él dice que él era el Dios de la fertilidad o señor de la lluvia, el viento y las nubes, y que ofrecía una promesa de prosperidad. Pero aquí aparece mi personaje favorito, Elías. Aquí aparece, como les dije al principio, Dios siempre tiene especialistas que aparecen en momentos críticos para levantar el nombre del Señor. Elías me encanta, estudié mucho sobre Elías y me encanta lo que fui aprendiendo, cómo él fue usado por Dios. Pero rapiditamente vamos a ver cómo aparece Elías en el Antiguo Testamento, en el verso 17:1. Dice así. ¿Sí apareció? Sí, ¿verdad? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Veamos, hermanos, que la tierra estaba en tinieblas, estaba cubierta por la maldad, porque cada vez se levantaban más falsos templos adorando al dios Baal y a la diosa Acera. Y miles de personas, niños y doncellas eran sacrificadas a los dioses falsos. Entonces la tierra estaba cubierta por una oscuridad. El pueblo de Israel bebía iniquidad como agua todos los días. Veamos la condición
del momento que estaba. Entonces Elías Tisbita, dice, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Quién era Elías Tisbitas? El nombre de Elías en hebreo significa Eliyahu, que significa Jehová es Dios o Jehová es mi Dios. Origen: se le llama Tisbita porque se cree que era de Tisbe, una localidad de Galaad, o la palabra Tisbita significa, esto fue lo que aprendí también, forastero. No se sabe bien su origen. Tisbita puede ser un peregrino que no tiene dónde vivir. O sea, Dios escoge al quien Él quiere. O sea, cuando tú vienes a la palabra de Dios y buscas Tisbe, era una de las regiones de Galaad, pero también la palabra Tisbe significa forastero, alguien que no tiene dónde vivir. Entonces, la Biblia no redacta la genealogía de Elías, como en otras ocasiones, como Josué, hijo de Nun, y ahí les da toda la genealogía. Pero en Elías, a Dios no le complace decir de dónde venía. ¿Por qué? Porque la gloria iba a ser para Dios, porque todo lo que iba a llegar a ser Elías iba a ser para Dios. ¿Y qué significa Elías? Jehová es Dios. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo. Entonces ya vimos cómo estaba la tierra en ese momento, cómo era la vida. Entonces, en los tiempos de antes, cuando tú te ibas y presentabas ante un rey, tienes que decir: oh, excelentísimo rey, viva el rey para siempre, ¿verdad? Porque si no, eras digno de morir. Pero también, si no te hacía la invitación el rey para que pasaras a su presencia, también eras digno de morir. ¿Y qué hace un loco como Elías, que llega sin invitación al palacio del rey, y él está sentado en su silla reinando, y llega Elías y le dice: no va a llover si no es por mi palabra? ¿Qué hace Elías haciendo eso? Atravesó todo el Jordán lleno de polvo, con su piel de camello que él vestía, y llega y Dios usa a un hombre del anonimato que nadie sabe de dónde venía. Viene y se le pone a la persona más influyente del momento para decirle: no va a llover si no es por mi palabra. Si no es por mi palabra. Imagínense acá: ¿y tú quién eres? Jehová es Dios. Acuérdense del momento que él pensaba que Acab pensaba que Baal era el Dios verdadero. Acuérdense que él estaba diciendo que Baal era el Dios de la lluvia. ¿Y qué estaba haciendo Elías? ¿Qué estaba haciendo Elías cuando él le fue a decir: no va a llover si no es por mi palabra? Estaba avergonzando a su Dios falso. Tú dices que tu Dios es el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad. Tú dices que Él tiene control sobre el cielo. Pues no va a llover si no es por mi palabra. Y vean la convicción de este hombre. ¿Quién era Elías para ir a decirle a ese hombre que no iba a llover sino por su palabra? La convicción que tenía este hombre, la valentía, el denuedo para ir y decirle a él esas palabras. Y Acab: ¿quién eres tú? Jehová es Dios. Cada vez que se decía el nombre de Elías, ¿qué estaba tratando de decir? Que Jehová era Dios. Jehová es Dios. ¿Y tú de dónde veniste? ¿Y tú quién eres? Y Jezabel: ¿y quién vino y te dijo eso? Que Jehová es Dios. Que Jehová es Dios. Y cada vez que decían el nombre de Elías, le estaban diciendo: Jehová es Dios. Porque él estaba dejando en claro que Jehová era Dios. Me encanta el nombre de Elías. Y Dios estaba avergonzando a Baal. Dios estaba burlándose de su Dios falso. Dios estaba diciendo: ok, ¿tú crees que Él es el que te da la lluvia, el rocío? ¿Tú crees que Él es el que te da todo lo que tú tienes? Ok, por mi palabra. Y Dios toma un hombre de la nada. Y me encanta la genealogía de Elías. No se sabe de dónde ven. No se sabe quién eran sus padres. O sea que si tú dices: yo no vengo de una gran familia, yo vengo de las calles donde no tenía que vivir, yo no tengo morada en casa, yo soy un forastero, eres escogido por Dios para que Él te pueda usar. Amén. Y Dios estaba avergonzando. Déselo si es para Él más grande.
Y Dios estaba avergonzando. Y eso me llevaba, Pastor Juan, cuando Moisés fue usado por Dios y él fue a Egipto y trajo las 10 plagas. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Son 10 plagas que él estaba avergonzando a los dioses de Egipto. Cada plaga representa un dios que ellos tenían. Entonces Dios estaba avergonzando a todos esos dioses paganos. Dios estaba usando a Moisés, y todo en la Biblia tiene lo importante, todo en la Biblia tiene algo que ver, no está ahí por estar. Dios estaba usando por medio de Moisés, estaba avergonzando a Egipto. Pero qué triste cuando una vez tú fuiste usado por Dios y que un día te lo hagan a ti, que te apartaste de Dios. Ahora Israel es el que estaba adoptando esas creencias. Entonces ahora Elías le hace a Israel lo mismo que le hicieron a Egipto. Vean nada más la condición, cómo cambió el corazón de ellos, cómo Dios avergonzó a los dioses de Egipto, pero a un egipcio, pero ahora se lo estaba haciendo al rey de Israel. Veamos cómo le estaba haciendo esto él. En eso, cuando él se va, nomás le dice: no va a llover lluvia, sino por mi palabra. Cuando él se va, Dios lo manda al arroyo de Querit, que significa lija, donde Elías iba a ser trabajado, y estuvo ahí mucho tiempo. En el arroyo dice que Elías fue alimentado por cuervos, le traían carne y todos los días. Dios lo prepara y está ahí para dar su siguiente paso. Después Elías dice que fue usado por Dios para traer la multiplicación de la harina, del aceite. Y después Elías fue el primer hombre usado por Dios para resucitar a un hombre, a una persona. Después Elías va y se encuentra con el rey Acab de nuevo. El rey Acab lo había mandado, dice la historia, que el rey Acab lo había mandado a buscar, porque no había nación ni reino, porque no hubieran mandado a buscar a Elías. Entonces, cuando llega el tiempo de que Elías se tiene que presentar a Acab, el Señor le dice: levántate, que tienes que encontrarte con Acab. Entonces dice en Primera de Reyes 18, 17, 24. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Ahí fue cuando se encontró con él de nuevo. Pero veamos que aquí él le hace un desafío. ¿Quién se atreve a hacer eso si no es Elías? ¿Quién se atreve a decirle al rey: júntame a los que creen que son tus profetas y sacerdotes, júntamelos a todos? Dice: júntamelos a todos y ellos van a hacer el sacrificio. Entonces Elías y los profetas de Baal, dicen el verso 20: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y el pueblo no respondió palabra. Eso fue lo que dije: wow. El pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtalo en pedazos y póngalo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. E invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Veamos, está Elías por esta parte solo, y de aquel lado están 850 profetas de Baal y de Acera. ¿Y quién se atreve a hacer esas cosas? ¿Quién se atreve a hacer esas cosas, a desafiar de esa manera al rey Acab? Estaba Elías de este lado. Y la palabra que me llamó la atención: claudicaréis.
Y fui con el profeta Google y el profeta Google empezó a profetizar. Y empecé a ver, dije, ¿claudicar es? Entonces, la palabra claudicar en hebreo es pasak, que significa cojear, saltar, indeciso entre dos lados. Es la imagen de alguien que no avanza porque no se decide. Santiago lo llama hombre de doble ánimo. Hermanos, lo que me sorprende es que Elías no estaba hablando con paganos. Elías estaba hablando con el pueblo de Israel. Le está diciendo, ¿hasta cuándo vas a claudicar en tu mente entre esos dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Elías no le estaba hablando a los paganos. Elías le estaba hablando al pueblo de Israel. Y le dice, ¿hasta cuándo vas a dejar de cojear? ¿Hasta cuándo no vas a avanzar porque estás dividido tu corazón entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a avanzar? Si Jehová es Dios, seguirle a Él. Y si Baal es Dios, pues síguele. Esa autoridad de Elías. Elías estaba confrontando a todo un imperio él solo. Con la ayuda de Dios, él estaba haciendo grandes cosas. Querían a Dios, pero su corazón estaba dividido. Querían a Dios, pero también a Baal. Querían fuego del cielo, pero con el corazón en la tierra. Muchas veces somos iguales también, ¿verdad? Queremos la resurrección en Cristo, pero no queremos la crucifixión de Cristo. ¿Usted es de los que quiere solamente resurrección o no quiere crucifixión? Porque tenemos que querer la crucifixión para juntamente con Él ser resucitados. Entonces el pueblo de Israel estaba dividido. Adoraba a Baal, adoraba a Jehová. Su corazón estaba dividido, no podía avanzar. Hombres de doble ánimo. Querían fuego del cielo, pero con el corazón atado en la tierra. Elías llama al pueblo a decidirse. Elías confronta la tibieza espiritual. No puede servir a dos señores. Jesucristo lo dijo también. No puede servir a dos señores. Hoy también vivimos en una generación confundida, donde muchos claudican entre dos pensamientos. Y Dios me revelaba que hay muchos en la iglesia de esa misma manera, que están claudicando entre dos pensamientos, que no avanzan porque no se han decidido a seguir a Dios, que no se atreven a sacar el pie de la barca como lo hizo Pedro, porque no han conocido a Dios. Pedro se animó a sacar el pie de la barca en aquella vez que estaba en el mar. Se atrevió a sacar el pie de la barca porque Jesucristo le dijo que Él era Él. Y él conocía a Jesús. Y él se atrevió a sacar el pie de la barca porque él sabía quién le estaba llamando. Y muchas veces no nos animamos a hacer esas cosas porque no sabemos quién nos está llamando. Porque unas veces estamos aquí en la iglesia adorando a Dios, pero otras veces estamos avergonzándolo. Porque hacemos actos y decimos cosas que no le agradan a Dios. Entonces, entre semana eres un hombre y una mujer normal, pero el domingo si vienes y alabas a Dios. Entonces decídete, o tibio o caliente. O sea, frío o caliente, tibio no me sirves. Elige una de las dos cosas. Entonces Elías estaba confrontando a toda la nación de Israel. Entonces aquí viene lo que me llamó la atención. En el verso 18, 30, el 40. Pero para eso ya había pasado que los profetas de Baal ya estaban de este lado y empezaron a hacer lo que ellos, hicieron como acostumbraban. Empezaron a gritar a su Dios del cielo que mandara fuego para que quemara todo el holocausto. Y de este lado estaba, dice Elías, ustedes empiecen primero, ustedes son más. Y de este lado están todos los profetas de Baal y la diosa Acera. Estaban haciendo como su costumbre, gritaban y gritaban, dice la Biblia, y se cortaban como de costumbre, como ellos lo hacían, haciendo sus rituales, haciendo las cosas satánicas que ellos hacían. Y Elías estaba de este lado,
griten más fuerte, porque ellos gritaban y gritaban, pero no había respuesta de ningún Dios. Y Elías acá burlándose de ellos. Elías, griten más fuerte, porque quizás no los escucha. Griten más fuerte, porque quizás está dormido, no los escucha. Grítenle a su Dios. Y dice la Biblia que se llegó el momento que Elías iba a acercar a hacer su holocausto y que no hubo respuesta de ningún Dios de ellos. Entonces dice en el verso 18, 30: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Fíjense, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después se hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenar 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Quiero que vean lo que acaba de hacer Elías. Y me sorprendió, y Dios me dijo: quiero hombres atrevidos, que se atrevan a desafiarme. Porque veamos, el desafío constaba en que el Dios que descendiera fuego del cielo y consumiera todo el holocausto, ese iba a ser Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Elías empapándolo de agua? ¿Le está ayudando a Dios? ¿Se la está poniendo más difícil o más fácil? Dios quiere vernos atrevidos, hermanos, en nuestras vidas. Él se la estaba poniendo más difícil para que el pueblo viera que no había truco, que no había cosa oculta, para que ellos, su corazón se volviera a Dios. Y muchas veces queremos ayudar a Dios. Recordemos que Abraham lo quiso hacer. Abraham quiso ayudar a Dios con la promesa que Dios le había dado, y hasta el día de hoy hay problemas en Israel con los hijos de Ismael. Por él querer ayudar a Dios y por no esperar el tiempo de la promesa. Y muchas veces somos igual. Dios nos da una palabra y por querer ayudar a Dios no salen las cosas como Dios quiere. Se tarda la promesa en llegar porque uno como hombre quiere ayudar a Dios y no quiere meter su mano donde Dios dijo que no lo hiciéramos. Pero Elías estaba haciendo lo contrario. Elías estaba desafiando a todos los que estaban ahí, pero él estaba poniéndose la más difícil a Dios. Y recordemos que no había agua en esos tiempos. No había agua. ¿De dónde sacó agua Elías? ¿De dónde le quisieron dar aguas? Porque no había agua. Elías se fue atrevido y puso agua de manera que corría sobre el altar, una zanja. Tráigame otra y más y más. Imagínense las personas que estaban viéndolo. ¿Este qué está haciendo? ¿Y este qué está haciendo? Se supone que va a prender. Una cosa mojada no prende, ¿verdad? Si usted se moja, los bomberos muchas veces cuando se van a meter a un incendio se mojan para no quemarse. Entonces, ¿qué hace Elías? Mojando. Y no lo hizo una vez ni dos. Lo llenó de tal manera que el agua corriera. Pero la Biblia dice que él reparó el altar. Y hermanos, él tomó tiempo para reparar lo que estaba destruido. Cuando tomes el tiempo de reparar tu altar, vas a ser eficiente en lo que tú vas a hacer. Lo que tú ya tienes, repáralo. Él tomó el tiempo de reparar lo que él estaba deshecho. Entonces llega el momento
de que Elías empieza a decirle al Señor. Verso 36 dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto. Vean las palabras y el corazón de Elías. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves el corazón a ti de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿En qué creen que tomó más tiempo Elías? ¿En arreglar el altar o en hacer la oración que hizo? El resultado de una vida de oración en lo íntimo con Dios es el resultado de una oración corta en público. Jesús no oraba largas oraciones. Jesús no hacía largas oraciones como lo acostumbramos a hacer. ¿Por qué? Porque Él dice en la Biblia que muy de mañana se iba para orar. Entonces, cuando tú tomas tiempo para orar con Dios en lo secreto, en lo público serás más efectivo. Elías nomás dijo: Señor, respóndeme, respóndeme, para que este pueblo vea que tú eres el Dios. Y Dios no tiene ningún problema en complacerte lo que tú le estás pidiendo cuando tú lo único que quieres es levantar el nombre del Señor en lo más alto. Dios no tiene ningún problema en responderte la oración, solamente cuando tu intención sea que la gloria se la lleve Él. Entonces me mostraba el Espíritu que Elías tomó más tiempo en reparar el altar. Elías tomó más tiempo, se esforzó más en reparar el altar. ¿Cómo está tu altar con Dios? ¿Está en ruinas? ¿Está descuidado? Tu altar es tu relación con Dios. No necesitas un altar físico, digas: ay, no, tu altar es tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Hace falta que pases tiempo con Él para que tu altar sea edificado? ¿Hace falta que tú hagas ese tiempo para Dios en tu vida? Elías se esforzó más en eso. Por eso la oración se apodera de lo eterno. Qué lindo es ver cómo Dios se apodera de un hombre. Pero es más lindo cuando un hombre se apodera de Dios. Es mejor que un hombre se apodere de Dios. La primera aparición que hizo Elías, ¿qué hizo? Cerró el cielo. Y Dios respaldaba la palabra que él estaba haciendo. Dios respaldó a Elías porque hubo una sequedad en la tierra. Elías se echó, en pocas palabras, la llave del cielo, se la echó en su bolsa y se fue. Elías se fue. Y vemos que Dios respaldó porque se secó el arroyo y hubo una sequía. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Tu altar está arruinado? ¿Pasas tiempo con Dios? La oración se apodera de lo eterno. La oración se apodera de lo eterno. Y viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los degolló. ¿Qué estaba haciendo Jezabel con los profetas de Baal, de Jehová? Los perseguía y los mataba, ¿verdad? Y Elías hizo lo mismo, pero él acabó con todos. Dijo: de manera que no escape ninguno, ¿verdad? Y ahí Jezabel se enoja y le dice que
Aún así me hagan los dioses y hoy mañana más, y mañana a esta misma hora tú no estás igual que uno de ellos. Y hermanos, pasaron un día, 2 días, pasaron 3 meses, 1 año, 10 años, 20 años, y Elías nunca murió. Elías nunca murió. ¿Por qué? Porque Elías fue llevado al cielo. Veamos los códigos de reino, veamos quién era Elías para Dios. La Biblia dice que carros de fuego abrieron el cielo y se lo llevaron. La Biblia dice que Dios le habló de su muerte. Él cruzó el Jordán y el Jordán significa muerte. Y él abrió el Jordán y fue llevado al cielo en carros de fuego. Vean quién era Elías. Elías aparece en el monte de la transfiguración con Moisés y con Jesús. Los hombres más poderosos que han pisado este planeta aparte de Jesús. Vean el tamaño de Elías. ¿Con quién estaba? Estaba con Moisés y con Jesús. Vean el tamaño, el nivel de jerarquía en la que se movía Elías. Un hombre que posiblemente no tenía de dónde dormir, ni dónde vivir. Un hombre forastero posiblemente. Un hombre del cual nadie conocía. Pero un día Dios los trajo de lo oculto al escenario. Y vean de la manera que lo trajo. Y vean de la manera que se fue. Y dice la Biblia que cayó fuego y consumió todo el holocausto y separó lo falso de lo verdadero. Cuando cayó fuego del cielo, separó al Dios falso de Baal y los profetas de lo verdadero. Es fuego lo que necesita nuestras vidas. Es fuego lo que necesita nuestras vidas para que se queme la impureza que está en nuestros corazones, la inmundicia, para que separe lo falso de lo verdadero. Es fuego. Cuando te bautiza el Espíritu Santo, te bautiza en fuego. Juan el Bautista lo dijo: a la verdad yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, ese los bautiza en fuego. El Espíritu Santo es el fuego que necesitamos en nuestras vidas. Fue un fuego el que sintió Jeremías cuando quiso parar de predicar la palabra. Dijo: no obstante, sentí un fuego en mi corazón y no pude. Fue un fuego con el que mató Pablo la serpiente que lo había mordido. Es con fuego con lo que se trata lo falso de lo verdadero. El fuego de Dios es que necesitas en tu vida. El fuego de Dios. Cuando tú arreglas tu altar, serás más efectivo. Pasa tiempo con Dios. Pasa tiempo con Dios. El resultado de una vida de oración son oraciones cortas en público. Ora con reverencia. Elías oró con reverencia. Y el pueblo cayó postrado. Esa era lo que Elías pedía, que este pueblo reconozca que tú eres Dios. Y el pueblo cayó postrado y dijo: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Hoy más que nunca, Dios necesita hombres con el espíritu de Elías. Hoy más que nunca en esta generación, donde la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, donde la gente no sabe lo que está haciendo, mientras el infierno se va llenando día con día, ¿qué hacemos nosotros? Mucha gente dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Pero ¿dónde están los Elías? La Biblia dice que él oró fervientemente y que era un hombre sujeto a las pasiones como las nuestras. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde están los Elías de este tiempo? ¿Dónde está la gente que no teme arrodillarse? ¿Dónde está la gente que no teme a ensuciarse para ir a buscar a los que están allá perdidos? Ahorita el parque ese de la librería está lleno, hermanos, está lleno de gente que no conoce a Dios. Y la condición en la que viven es muy difícil. Paso y llego y los veo y no están así.
así como zombies. ¿Y qué hacemos nosotros? Ellos no están así porque quieren estar. Una persona conscientemente no está así porque quiere estar. El pueblo nos necesita, hermanos. Hoy más que nada, Dios necesita hombres como Elías que confronten la mentira con la verdad. Y voy a terminar de esta manera como lo hemos terminado muchas veces. Vamos a tomar un canto y si gustan pasar, aquí va a estar el altar abierto como lo hemos hecho acostumbradamente. Vamos a terminar de esta manera con un llamamiento al altar. ¿Estás dispuesto a ser un Elías en esta generación? A levantar un altar verdadero para que Dios vuelva a encender tu vida con fuego. Que levantes altares de oración y obediencia. Que vivan una fe que trae fuego del cielo. Que no le tengan miedo ante las cosas de este mundo, ante el sistema, a ningún presidente ni a las cosas que están pasando. No le tengas miedo y sea atrevido como Elías. Sea atrevido como lo fue Elías. Elías fue en contra no solo de una persona, sino de toda una nación y de un sistema diabólico. Pero la historia termina como siempre ha terminado, Dios ganando la batalla. Amén. Hoy voy a hacer que se pongan de pie, hermanos. Yo sentí una convicción del Espíritu Santo, el orar por los perdidos. Y un perdido no significa nada más una persona que no tiene un hogar. Las cantinas están llenas. Hay personas con educación que no tienen a Cristo. O sea, cualquier persona que no tiene a Cristo en su corazón es un perdido, ¿verdad? No solamente la persona que está afuera que no tiene una calle. Había un hombre que estaba leyendo un libro que era un misionero, el general Booth, y envió a unos misioneros a una aldea a predicar el evangelio. Y dice que no tuvieron un buen encuentro con ellos, que habían fallado en la misión. Entonces le mandaron la carta diciéndole que no habían tenido éxito en evangelizar a esa aldea. Y dice que él les envió una carta para atrás con esas dos palabras: probad con lágrimas. Probad con lágrimas. Y cuando esos misioneros hicieron eso, dice que cayó un avivamiento más grande en ese lugar. Cuando tú lloras por el pecado de los demás, si fuéramos tan efectivos como lo somos para el trabajo o para nuestros negocios, si así lo fuéramos para buscar las almas perdidas, ya tendríamos el avivamiento más grande. Y si fuéramos tan lentos y perezosos para trabajar como lo somos para orar por los demás, ya nos hubiéramos muerto de hambre. Y es una realidad hoy en día. Es una realidad. Nos enfocamos más en las cosas que perecen que las que de verdad tienen valor.